Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común. Gracias a los técnicos que hacen posible esta comunicación entre ustedes y nosotros. Qué bien. Señores, inmediatamente pues vamos a hacer un breve comentario sobre el tema de los últimos detenidos por asuntos de corrupción en el ejercicio de funciones gubernamentales. Y lo vamos simplemente a hacer un pequeño comentario, sin entrar en detalles, porque cualquier detalle en este orden sobraría. De acuerdo al perfil que se observó durante el proceso electoral pasado, se esperaba que una cantidad de personas que ejercieron funciones públicas iban a ser cuestionados en el marco de la justicia. Y eso en otras ocasiones ha ocurrido. Desde la época moderna reciente, desde Salvador Jorge Blanco hasta esta fecha, se ha visto este tipo de escarceo, de sometimiento, en fin. Pero a excepción de Salvador Jorge Blanco, el único funcionario condenado a la cárcel por asuntos de corrupción administrativa. Lo demás ha sido generalmente una pantalla en todos los escenarios que se han presentado. Hoy vamos a decir lo siguiente: de los encartados por el tema Odebrecht, inicialmente eran 14, ninguno está en la cárcel, lo que indica que o estaban mal sometidos, o eran inocentes, o hubo otro tipo de transacción. Una de esas tres. Luego 30 y pico por otro caso, todos están en la calle. Lo mismo. Hoy nos despertamos con un grupo de detenidos, entre ellos 3 ministros, o exministros, y un ex candidato a la presidencia que sacó una considerable cantidad de votos. Pero el tema es que mucha gente se pregunta por qué estos exfuncionarios no fueron sometidos en el momento que la gente consideró oportuno. Ahora la duda entra dentro de ellos y se dividen las opiniones, porque la gente entiende, muchos que lo entienden incluso culpable de algunos actos de corrupción, pues se atreven a plantear y decir que no se trata de un castigo por la corrupción, sino se habla de un asunto de carácter político que podría estar involucrado sobre la simpatía y las mediciones de las encuestas, etcétera. Todo eso se dice. Otros fustigan al gobierno por haber tenido mano suave con estos exfuncionarios, pero otros sencillamente no lo ven con simpatía por considerar que hay saña en el asunto. De todas maneras, lo que sí queremos nosotros decir, y esto que vamos a decir es nuestro, es que en el curso de los sometimientos contra la corrupción, de funcionarios contra la corrupción, nos encontramos la presencia, para no decir todo, de gente que deben ser ejemplo para los políticos de formación. Deben ser ejemplo porque en los últimos tiempos se ha visto que los funcionarios son escogidos por aporte que hacen en los procesos electorales.
esos aportes que hacen le da el bautismo político a muchos sin tener ninguna formación, ni siquiera identificación con el partido que lo lleva. Y esto lo digo porque cuando usted analiza al señor Gonzalo Castillo, usted no le encuentra una militancia de peso, de formación dentro de la doctrina política. Sencillamente, independientemente de que puedan sacar carnet o inscripciones de viejo, como lo hacen sustancialmente, no lo encuentra con una militancia realmente dentro del PLD que usted podría decir, bueno, fue formado. Lo mismo con Donald Guerrero, sin ningún lugar a duda, simplemente por conveniencia en momentos determinados, y así también con el señor José Ramón Peralta. No son del PLD, incluso del comité político, a partir de que comenzaron a tener vigencia por cargo en la administración pública. Pero ninguno de esos, usted puede estar seguro o segura de que hizo carrera dentro del PLD o ni siquiera dentro del PRD, que fue en un momento determinado una escuela de doctrina donde se enseñó, se formó una serie de gente que de una u otra manera, muchos de ellos cargaron con la moral permanente y andan por ahí simplemente con el fardo de su conocimiento. Lo que quiero decir es que, aunque no sea absolutamente de esa manera, la gente que tiene una formación es mucho más difícil que incurra en actos tan graves como son la prevaricación, la corrupción en sentido general. Entonces, por eso es difícil encontrar que gente con esa formación de circulita que hicieran todo una doctrina. Y no me quiero remontar solamente a los gente del PLD, porque los primeros partidos que aquí hicieron escuela política fue el PRD, escuela política dentro del marco de la democracia. Naturalmente, el PRD fue el que parió el PLD, es decir, que los que fueron formados en el PRD fueron formados por el mismo que formó los del PLD. Era la escuela bochista. Y eso hace falta y hizo mucha falta, porque la mayoría de la gente involucrada en actos dolosos, como digo, fueron o son gente de avenedizos que por alguna circunstancia se hicieron militantes o miembros de los partidos y tuvieron suerte o habilidad, lo que usted pueda llamar, porque casi todos ellos usted lo encuentra en el comité político, en lo más supremo de un partido. Mientras que los tradicionales, clásicos, formados, usted lo encuentra por ahí con la carreta de la militancia o sencillamente fuera de las organizaciones porque nunca tuvieron la oportunidad. Pero hay gente que usted se pregunta, ¿de qué manera, cuando usted coge el comité político del PLD y lo analiza uno por uno, usted se dará cuenta de lo que estamos diciendo? Porque no hay forma de poder justificar a unas determinadas personas que hoy son miembros del comité político del PLD. Aunque el PLD ya es cualquier cosa. En definitiva, todos los partidos políticos han caído en ese tipo de cosas. La doctrina que manejó en el marco de la socialdemocracia el PRD no existe para nada,
ni mucho menos esa política de formación, calidad moral, etcétera, que imprimió Juan Bosch, tampoco existe. Es decir, que lo que existe es el individuo que más dinero le buscó a un partido determinado, es el señalado como secretario o encargado de la finanza del partido, y cuando llegan al poder, si llegan, generalmente es el ministro de Hacienda o el ministro de Economía, en fin, tienen un cargo relativo a lo que hizo durante la campaña. No importa qué calidad humana tenga el individuo. Ahí estamos. Entonces, los señores Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre otros, sin lugar a duda, que a mi juicio simplemente lo señalo como circunstanciales miembros del PLD, y que por esa práctica el PLD, sin duda alguna, tendrá que pagar bien caro, o ha estado pagando bien caro diríamos, porque hay que culpar a la institución, su felonía. Mientras el PLD gobernó aquí, el comité político por mucho tiempo dejó de funcionar. Y la mayoría de los actos de corrupción del PLD en el poder, incluyendo desde la época de Leonel Fernández, con el salto de Hipólito Mejía y corriendo hacia Danilo Medina, los 12 de Leonel Fernández y los 8 de Danilo Medina juntos, el comité político tiene una gran parte de la responsabilidad y la culpabilidad de actos bochornosos de corrupción que se dieron en el ejercicio de los gobiernos de su partido. ¿Por qué? Porque el comité político se retiró a disfrutar de grandes sueldos y de grandes cargos, y abandonaron todo lo que era la exigencia política que la formación le había dado. Muy escaso algunos miembros, pero todos los miembros del comité político, que todos sin excepción, tuvieron privilegios que se salieron de la calidad que debía ejercer, sobre todo un miembro del PLD. Cuando hablo miembro del PLD, repito, me refiero desde que en el 1966 tomaron el poder hasta con el brinco que dio Hipólito Mejía, es decir, el periodo que Hipólito Mejía se interpuso hasta los últimos días que gobernó Danilo Medina. Pero vamos a hacer una pausa, y precisamente tenemos un invitado de la Fuerza del Pueblo que realizaron una marcha este fin de semana, un grupo de mujeres, y según me dicen, tuvo un éxito en su recorrido. Pero vamos a aprovechar al invitado de hoy y vamos a hablar un poquito sobre todos estos temas que de una u otra manera preocupan a la sociedad dominicana. Porque si fuera de algunos partidos que han gobernado todo este tipo de situación que estamos viviendo, pero la verdad es que hayan tanto corrupto del nivel que se ha evidenciado, al menos sospechoso de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana, no deja de ser una sorpresa. Señor director, vamos a la pausa y retornaremos en breve.